Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho y esta vez vamos a ver la Unión Europea y los Estados miembros. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea regula las condiciones de admisión que cualquier Estado debe cumplir para poder adherirse a la Unión Europea. Como condiciones materiales tenemos que cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como un miembro de la Unión. Así pues, el primer requisito es la condición de Estado, es decir, que sea una entidad soberana dotada de territorio, población, organización política o de gobierno efectivo, además de una personalidad jurídica internacional. El segundo requisito es que sea un Estado europeo, en la que Europa no se considera solo una entidad geográfica, sino también geopolítica, en la que se incluyen también ciertos factores históricos y culturales. La adhesión requiere la existencia de instituciones estables que garanticen el respeto de los valores a los que hace referencia el artículo 2 que hemos visto en el anterior vídeo, que era la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Además, se exige la existencia de una económica de mercado en funcionamiento y la capacidad del candidato de suscribir los objetivos de la Unión Política, Económica y Monetaria, además de poder adoptar la legislación eh, de Europa, vamos, el derecho de la Unión Europea que esté vigente en ese momento, así como las orientaciones que ya hayan sido definidas. Bien, como condiciones procedimentales, diremos que el procedimiento de admisión está, como hemos dicho, en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y el candidato dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará con mayoría de los miembros que lo componen. Además, se precisa la ratificación del acuerdo negociado con el candidato por todos los Estados miembros, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Finalmente, la adhesión se formalizará mediante instrumentos, principalmente el Tratado de Adhesión y el Acta de Adhesión, relativo a las condiciones de esta adhesión y a las adaptaciones de los contratos. De los tratados, perdona, no de los contratos. En el acta figuran principios y procedimientos que rigen la adhesión de este nuevo Estado miembro, la recepción por el acervo comunitario, las reglas de aplicación, tanto temporal como espacial del derecho, la adaptación de los tratados y los actos de las instituciones, así como una serie de medidas transitorias y derogacionales o alguna suspensión temporal que sea necesaria para que esta adhesión se lleve a cabo, pero de una manera progresiva. Ahora bien, los estados ocupan una posición central en la Unión Europea. Son los que crean la Unión y dirigen el proceso de integración a través del Consejo Europeo. Conservan la iniciativa para la reforma de los tratados, junto a la Comisión, y además ratifican de acuerdo a sus respectivas normas constitucionales los acuerdos relativos a las nuevas ampliaciones. Los estados fundadores no tienen privilegios y la Unión Europea le reconoce y respeta en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea la igualdad entre los estados miembros con respecto a los tratados, así como su identidad nacional y estructuras fundamentales, tanto políticas como constitucionales. Este reconocimiento solo se ve limitado por la obligación de los estados de adoptar principios democráticos y asegurar el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento formal de esta igualdad no excluye modulaciones al principio demográfico, como por ejemplo la ponderación del voto en el seno del Consejo, la cooperación reforzada, etc. Los estados disfrutan de derechos propios de participación en la estructura institucional, ya que el poder de decisión ha sido atribuido con carácter general al Consejo. No obstante, en los procedimientos legislativos ordinarios, el procedimiento de codecisión, el Consejo comparte dicho poder con el Parlamento Europeo en un intento de dar cierta legitimidad popular a la Unión.
El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea prevé un mecanismo de prevención y sanción si se constata un riesgo, una violación grave por parte de cualquier Estado miembro de los valores que proclama el Tratado de la Unión Europea. Bien, entre estas sanciones existe o se contempla, ¿vale? La suspensión del derecho a voto en el Consejo, aunque no queda registrada, no queda contemplada la expulsión de un Estado miembro de la Unión. Ahora bien, con respecto a las obligaciones de los Estados miembros, encontramos el deber de cooperación leal y de ayuda a la Unión en el cumplimiento de la misión, de la misión que tenga la Unión. Los Estados miembros, además, deben abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Por último, la Comisión tiene atribuido un poder de control de cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones que derivan del derecho de la Unión Europea. Así pues, la Comisión está legitimada para demandar a los Estados ante el Tribunal de Justicia interponiendo un recurso de incumplimiento y solicitando a este tribunal la imposición de sanciones y multas coercitivas en el caso de inejecución de sus sentencias. Ahora bien, con respecto a las competencias de la Unión Europea, vemos que tiene algunas competencias que son exclusivas, es decir, que son las que los Estados miembros le han transferido a la Unión, excluyéndose la actuación de aquellos, es decir, los Estados miembros no actúan en esas competencias que han dado a la Unión. Los Estados miembros solo pueden legislar sobre estas materias si la Unión los habilita o renuncia a su ejercicio. Solo la Unión puede legislar y adoptar actos vinculantes, es decir, si los Estados miembros le dan a la Unión X competencia, solamente ella puede legislar, solamente ella puede adoptar los actos vinculantes. Y los Estados miembros no podrán tener estas facultades salvo que la Unión renuncie o les habilite a que tengan pues estas competencias de legislación, por ejemplo. Corresponde, como ya sabemos, ¿no?, que a las autoridades nacionales ejecutar los actos comunitarios según las formas y procedimientos legales de que dispongan, velando para que no se limite o se altere el alcance de la norma comunitaria. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se refiere a esta categoría de competencias exclusivas en su artículo 3 y dice que la Unión tiene competencia exclusiva sobre la Unión aduanera, las normas sobre competencias necesarias para el mantenimiento del mercado interior, la política monetaria de los Estados miembros, cuya moneda es el euro, la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común, la política comercial común y la competencia para celebrar acuerdos internacionales en estas materias que son competencia de la Unión o bien cuando afectes a normas comunes. Además de las competencias exclusivas, también tenemos las competencias compartidas, que quedan definidas negativamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 4, y dice que la Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los tratados atribuyan una competencia que no sea exclusiva ni de organización, ni de apoyo o complementaria. Es decir, todo aquello que no sea exclusivo es compartido. Ya está. Bien, en el ejercicio de estas competencias compartidas, tanto los Estados miembros como la Unión están autorizados para aprobar actos vinculantes, aunque los Estados solo pueden ejercer su competencia en la medida en la que la Unión determina no hacer la suya. Es decir, ambos pueden aprobar estos actos vinculantes, pero los Estados solo pueden hacerlo cuando la Unión diga que no es competencia suya. Si la Unión dice que es competencia suya, solamente la Unión puede aprobar actos vinculantes. Pero no hace falta que habilite a los Estados miembros, como ocurría en las competencias exclusivas, para que puedan aprobar estos actos vinculantes. Además, operan de forma concurrente. La competencia comunitaria puede limitarse al establecimiento de normas mínimas por medio de directivas,
autorizándose a los Estados miembros a adoptar reglas más concretas en aplicación de dichas directivas. Las competencias compartidas de la Unión pueden ser, bueno, son los siguientes: el mercado interior, la política social, la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y la pesca, excluyéndose los recursos biológicos marinos porque son competencia exclusiva, el medio ambiente, la protección de consumidores, los transportes, las redes transeuropeas, la energía, el espacio de libertad, seguridad y justicia, los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria y el desarrollo tecnológico y del espacio. Ahora bien, también tenemos las ya mencionadas competencias de apoyo, de coordinación y complemento. Son unas competencias en las que la acción de la Unión Europea solo complementa y fundamenta a los Estados miembros. Es decir, tenemos las exclusivas, que son solo de la Unión, salvo que renuncie o habilite a los Estados miembros. Las compartidas, que son tanto de la Unión como de los Estados miembros, pero los Estados miembros solo pueden entrar en ellas si la Unión se aparta. Y por último tenemos las de apoyo, coordinación y complemento, que son de los Estados miembros y la Unión Europea los complementa, ¿vale? Los fomenta. Y aparecen en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, son los siguientes: protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, formación profesional, juventud y deporte, protección civil, cooperación administrativa. Y ya está. Por último, tenemos otra serie de competencias de la Unión que no son estas tres que ya hemos visto, no son ni las exclusivas, ni las de apoyo, ni las compartidas, ¿vale? Y son la competencia para coordinar políticas económicas y de empleo y la política exterior de seguridad común, la PESC, y la política común de seguridad y defensa, la PESD. Además, el Tratado de Lisboa incorpora una cláusula social horizontal para que la Unión tenga en cuenta los aspectos sociales y la promoción, de un nivel alto de empleo, la garantía adecuada de una protección social y la lucha contra la exclusión social. Con respecto al principio de atribución, decimos que la Unión actúa dentro de los límites y competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados. Es decir, la Unión no actúa por sí misma cuando quiere ni nada, solamente actúa porque los Estados miembros que forman parte de la Unión le han dado ese poder, le han atribuido esa competencia. ¿Vale? Es decir, las competencias de la Unión Europea provienen de un acto previo de disposición de los Estados miembros. Los Estados miembros transfieren estas competencias a la Unión, ¿vale? Además, estas competencias que atribuyen los Estados miembros no son generales, sino que además el principio de atribución contiene una cláusula residual que dice que todo lo que no esté atribuido a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. Es decir, el principio de atribución es que la Unión solamente puede operar en las materias que específicamente le otorguen los Estados miembros en los tratados. Y ya está. Todo lo que no se atribuye a la Unión mediante un tratado no forma parte, no es competencia de la Unión, sino de los Estados miembros. Actualmente son de competencia estatal las cuestiones relativas a la seguridad nacional y a la definición de la política exterior. Además, también se les reconoce a los Estados la capacidad de modificación de los tratados por la capacidad unilateral de retirada. Esto aparece en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Bien, los Estados atribuyen competencias y facultades a las instituciones de la Unión, que ha sido creada con una duración ilimitada, lo que supone
una limitación de la soberanía estatal, pero el alcance de las competencias se supedita al reconocimiento de los Estados miembros en razón de intereses comunes y objetivos concertados. La inadecuada puesta en práctica del principio de atribución puede suscitar dos clases de conflicto: el vertical, que surge entre la Unión y los Estados miembros, y la horizontal, que surge entre las distintas instituciones de la Unión. Vertical, o sea, la Unión y los Estados miembros, y horizontal, pues eso, entre las instituciones. El Tratado de Lisboa incorpora un protocolo sobre el ejercicio de las competencias compartidas y siempre lo somete al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia. Bien, con respecto al principio de subsidiariedad y la extensión de su control a los parlamentos nacionales de los Estados miembros, se estipula en el artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea que, en virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en el caso y en la medida que los objetivos de la acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni local, sino que puedan alcanzarse mejor debido a la dimensión de los efectos de la acción pretendida a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos dos principios vistos. El de atribución, es decir, la Unión opera y trabaja con todo lo que se le haya dado específicamente, con todas las atribuciones que se le hayan dado, entonces por eso tiene esa competencia. Si te doy competencia sobre política monetaria, por ejemplo, pues por eso la Unión puede ejercer esa competencia, porque los Estados miembros se la han dado. En cambio, el principio de subsidiariedad lo que te está diciendo es que cuando un Estado miembro no pueda alcanzar un objetivo que ya ha sido fijado, la Unión le va a ayudar. Por eso es subsidiario. La Unión solamente va a entrar cuando el Estado miembro no pueda ejercer esa competencia, por X razones. Como es lógico, el principio de subsidiariedad solo es aplicable en el ámbito de las competencias compartidas y no en la de las exclusivas, porque las competencias exclusivas son de la Unión, no de los Estados miembros. Además, corresponde al Tribunal de Justicia controlar la aplicación de este principio mediante la verificación de la argumentación y apreciación del legislador en su examen del principio de subsidiariedad. El objetivo del control jurisdiccional es salvaguardar el equilibrio entre la autonomía de los Estados y el ejercicio de las competencias de las instituciones en defensa del interés común. Por último, vamos a ver el principio de proporcionalidad, que impone que la acción comunitaria no exceda de lo estrictamente necesario para la realización de los objetivos del tratado. Las instituciones, cuando han de adoptar unas decisiones que afecten a los derechos de las personas, lo harán siempre que sean necesarias y en la medida en que se respete un justo equilibrio entre los intereses de los particulares y el general. Y es aplicable a competencias de cualquier naturaleza, o sea, las exclusivas, las compartidas, las de apoyo, etc. Este principio en ningún caso debe imponerse cargas administrativas o económicas que puedan ser excesivas en atención al fin perseguido. La proporcionalidad es un término bastante abstracto, por lo que puede resultar difícil su aplicación. Por eso ha de ser evaluado mediante un examen de los medios elegidos para la consecución de cada objetivo, exigiéndose que la acción no exceda de lo estrictamente necesario. Su significado y alcance exige que los actos no sobrepasen los límites necesarios para alcanzar el objetivo común establecido. El acto legislativo que lo incumpla será objeto de recurso de violación. Es decir, tenemos tres objetivos: atribución, la Unión solamente opera en todo lo que sea
específicamente atribuido por los Estados miembros, el de subsidiariedad, que dice que la Unión opera cuando un Estado miembro eh, no pueda cumplir el objetivo que se persigue, y el de proporcionalidad, que dice que, eh, se debe actuar siempre dentro de unos límites necesarios. Y hasta aquí este vídeo y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Un saludo enorme.